Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver esto, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños, los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Las veces que se proclama este evangelio, pienso en Teresita del Niño Jesús, la santita francesa, hoy también doctora de la Iglesia, quien en la infancia espiritual nos explica muy bien en qué consiste esta enseñanza del Maestro Jesucristo. La pequeña flor se le llama a esta santita que desde muy jovencita pedía al Señor identificarse con uno de los órganos del cuerpo, con la enseñanza paulina, cuando nos dice que la Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Y ella, bajo la dirección del Espíritu Santo, con su corazón de niña, se descubre su misión cuando dice que en la Iglesia será el amor. Hermanos, Cristo nos pide ser como niños para poder salvarnos. Y no es casualidad, sino también referencia igual, la primera palabra con la que Jesús nos ha enseñado a dirigirnos a Dios. Abba, Papacito, Padre. Porque eso es lo que ustedes y yo debemos recordar siempre, que Dios es nuestro Padre. ¿Y qué es lo que hacen los niños ante un padre? Confían. Y la confianza es tan importante que si no la tenemos con este Padre del cielo, cerramos el acceso a su reino eterno. Hoy en día podemos preguntarnos qué estamos haciendo con esta etapa, la mejor de nuestra existencia, cuando somos párvulos, cuando somos niños. Creo que estamos arrebatando ese momento, ese tiempo corto, si de por sí la vida es corta, aun cuando se nos da la gracia de llegar a los 80, a los 90 años, cuán corto es ese momento en el que nosotros somos niños. Y hoy en día, en estos tiempos modernos, cómo se trabaja para usurpar, para arrebatar ese tiempo, como digo, el más sereno, el más tranquilo de la existencia humana. Me quedo sorprendido cómo algunos padres de familia desean tan rápido ver crecidos a los hijos que no saben lo que desean porque no aprovechan ni disfrutan los momentos de tenerlos pequeños en el seno de su familia.
Si nosotros violentamos, arrebatamos este periodo a los niños, estamos cometiendo un crimen, porque les estamos privando del mejor tiempo de su existencia, un tiempo donde no hay preocupaciones, porque confiamos en nuestros padres, un tiempo en que nos damos para jugar, para esparcirnos sanamente y para no tener desconfianza ni maldad en el corazón. No obstante, las situaciones que se viven hoy, los descuidos en la iglesia doméstica, que es la familia, está privando a los niños de su etapa mejor, de su inocencia, porque se le está apurando y aligerando un entrar a la edad adulta, donde vienen los problemas, las desconfianzas, las venganzas, los rencores, etcétera, etcétera. ¿Por qué Jesús dice que tenemos que ser como niños para poder llegar al reino de Dios? Veamos los ejemplos de personas que, siendo adultas en los evangelios, nos retratan la actitud a la que Jesús quiere que imitemos para poder alcanzar su misericordia y su perdón. La confianza, por ejemplo, del centurión. La confianza, la fe de la hemorroísa, de aquella cananea pagana, cómo conmueve profundamente a Jesús, porque veía en ellos la misma confianza de un niño, sin dudas ni reserva. La niñez hoy está siendo ultrajada y de múltiples maneras, y quienes somos los culpables, los adultos, y muchas veces dolorosamente los mismos padres de estos niños, o sus mismos responsables, sus tíos, sus abuelos. Aquí quiero hacer un paréntesis para recordar que Dios es tan sabio que da fuerzas a los padres para educar y criar a sus hijos, pero ya los abuelos ya no tienen fuerza para hacerlo. ¿Cuántos padres de familia, bajo cualquier excusa, se desligan, se apartan de la primera y fundamental responsabilidad que tienen ante Dios? Asumir la formación, la educación y lo primero cristiana de sus hijos. Entregan a los hijos a los abuelos. Yo no digo que los abuelos no sean felices con los nietos. Generalmente sí, pues son la prolongación de su sangre, de su carne. Pero no son los abuelos los responsables de la crianza de los niños. Son los que los engendraron, papá y mamá. Es un abuso, por lo tanto, muchas veces de los padres, sobre todo jóvenes, que con la excusa de rehacer su vida o de tomar algunas responsabilidades mundanas, desligan, se apartan y descuidan la primera de la gran responsabilidad de su vida: formar, educar y transmitir la fe ante todo a sus hijos. Segundo aspecto terrible también, y más doloroso todavía, cuando entregan a los hijos a trabajos siendo niños, y trabajos como podemos ver en muchos de nuestros países de tercer mundo, donde los ponen a trabajar en las calles, en medio del peligro no solamente de un tráfico feroz cada día, donde se acercan niños inocentes a golpearle los cristales a los que van manejando los vehículos para pedirle su ayuda. Y es sumamente vergonzoso cuando quienes están detrás de este abuso inhumano son los propios padres, que se quedan a distancia viendo a los hijos cómo exponen su vida para ir a traer el dinero, y todavía peor aún,
cuando ese dinero que chorrea sangre por el abuso infantil viene a ser despilfarrado, abusado en vicios terribles de parte de los mismos padres de esos niños. Son realidades terribles. Hace poco vimos todos los escándalos que dentro de la iglesia vivimos con el asunto de la pedofilia, delito civil, delito en todo aspecto, desviación terrible, sí, pero se acusó terriblemente también a tantos sacerdotes, almas consagradas que decían haber abusado de los niños. No digo después de las investigaciones y después de todo lo que se ha hecho que sea mentira alguna de las acusaciones. Lo que sí es cierto es que cuando en un medio de un bosque están cientos o miles de árboles de pie, cuando cae uno es el ruido en medio del silencio del bosque, pero el resto de los árboles sigue de pie. Asimismo es el ruido espantoso del escándalo, cuando se abusa ciertamente de la inocencia de los niños. Es delito que clama al cielo. Pero según las investigaciones, hermanos, esos abusos también sexuales contra los niños se viven en la mayoría de las veces en la misma familia, de parte de los primos mayores, de parte de los tíos, o más doloroso todavía, de parte de los mismos padres, cometiendo terrible incesto. Sí, allí también hoy, porque falta Dios, están sucediendo abusos indecibles y sumamente vergonzosos contra los niños en ese momento que tiene que ser resguardado, que tiene que ser cercado y cuidado con empeño, el momento de la infancia, de la inocencia, de la extrema confianza de un niño con sus progenitores, con sus responsables. ¿Qué está pasando también hoy en día? Quizás no tanto podemos decir o hacer énfasis en esto que acabo de referir de los abusos sexuales en la propia familia, aunque los índices investigativos y las encuestas nos dicen que se da y bastante. También hay abusos cuando vestimos a los niños como adultos, cuando vemos, por ejemplo, que a las niñas se les pintan los labios, se les pintan los ojos, se les ponen coloretes en las caras, en sus mejillas, cuando todavía son criaturas. Hermanos, también en la falta de pudor de cómo se induce a vestir a los niños. Como muchas madres de familia se prestan para ir corrompiendo el corazón del inocente niño, induciéndolo a acciones que él desconoce, él no sabe que son incorrectas y que se le van metiendo a punta del manipuleo que existe en esta terrible sociedad. Tenemos que pedirle al Señor que nos permita volver a ser como niños, para tener la confianza que ellos tienen cuando sus padres le abren los brazos, invitándoles que se arrojen a ellos. Si nosotros pusiéramos a un niño de 1 o 2 años sobre una mesa alta y se acerca a su madre o su padre y le extiende los brazos, el niño no mira el peligro del vacío que hay entre los brazos y él, sino que en plena confianza se arroja a los brazos de su madre y de su padre, porque está firmemente creído y convencido que aquellos brazos no van a permitir jamás que él caiga al vacío y se golpee. Esta es la actitud que nos enseña la santita que refería al comenzar esta charla, meditación. Esa infancia espiritual en la que tenemos que decir constantemente: Jesús, Jesús, en vos confío. Por último,
metamos desde muy tierna edad en el corazón de nuestros niños el catecismo. Es la obligación primordial, como ya lo dije, de parte de los primeros catequistas, que son los padres de familia. Siéntense, padres de familia, con sus hijos. Sean cariñosos con ellos. Abrácenlos, bésenlos castamente, como tiene que ser según la disposición divina. Pero también a esos niños, denles ese tiempo en que se sientan atendidos y no marginados o completamente ignorados, porque las consecuencias de esos errores se han de pagar con lágrimas amargas cuando esos hijos crezcan y olviden cómo tienen que portarse, cómo tienen que devolver a sus padres las acciones que hicieron con ellos cuando eran niños. Padres de familia, eduquen a sus hijos en la verdadera fe. Este es el compromiso que generalmente se asume cuando se les confiere el bautismo a los niños en la temprana edad. Se asume el compromiso de educar a ese niño enseñándole quién es Jesucristo, quién es la Iglesia, quién es la Virgen María, y que viendo los niños que los adultos rezamos, que vamos a misa, que nos perdonamos y que nos queremos, irán creciendo en un ambiente correcto, según lo enseña la Iglesia, según lo desea Dios. No permitamos que las ideologías modernistas, los intereses paganos y los intereses mundanos economistas o empresariales desliguen de la primera responsabilidad que tienen los padres: formar, educar y llevar a sus hijos al conocimiento de Dios. Amén.